Esta noche recordando ese suceso importante como lo fue la Reforma. ¿Cómo nació la Reforma y cuáles fueron los impactos que tuvieron esas frases que se mencionaron y nacieron precisamente de la inconformidad o de no estar de acuerdo con el error, el engaño, el abuso de autoridad que se tenía por aquellos años? Hablemos de asuntos eclesiásticos, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Hay efectos, hermano pastor, que hasta el día de hoy se dejan sentir. Estaba leyendo sobre los duros o situaciones críticas de sanidad que se vivían por aquellos años. Alemania en su territorio es un territorio normalmente húmedo y las personas que eran de escasos recursos económicos vivían en tiendas o en casas pequeñas que no tenían mucha ventilación, y esto ocasionaba que se enfermaran o tuvieran problemas respiratorios, y esto causó incluso la muerte de una gran cantidad de personas. También no había educación. La educación solamente era abierta a las personas con cierto poder económico y con cierta capacidad que tenían de estar con puestos altos en el gobierno. Tres aspectos: la educación, la salud y la seguridad. No había seguridad en aquellos años. Se violaban los derechos de las personas y se sometía por la fuerza a un gran número de personas. Pero con lo de la reforma, esto también dio apertura a que se tomara en cuenta y se cubrieran estos aspectos. Y es interesante que hasta el día de hoy, por estos aspectos se sigue luchando. Gran parte de estas protestas, hermano pastor, son porque el pueblo exige educación, exige salud y exige seguridad. Así que la reforma no solamente fue fundamental en lo doctrinal, que es lo que vamos a tratar esta noche, sino que de manera secundaria afectó estos aspectos. Pero bien, hermano pastor, ¿qué nos puede usted decir acerca de estas 5 solas de la Reforma? Y vamos a hablar ahorita de la Escritura. Dice en latín sola Scriptura. Ahora bien, vamos a dejar en labios de nuestro hermano pastor que nos hable acerca a qué se refiere esta sola Escritura. Muy bien, gracias hermano Fernando, y a todos una buena noche. Gracias por estar nuevamente en sintonía de este programa. Que Dios les bendiga. Y cuando llegamos a esta fecha, 31 de octubre, pues nos viene a la memoria la historia de todo lo que ha pasado. Y no podemos decir que esta fecha pues es muy trascendental para la vida de la iglesia cristiana. Amén. No solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿verdad? Porque esto vino a marcar la historia ese 31 de octubre de 1517. Amén. Cuando Martín Lutero se pronunció en contra de todo lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de la sola Escritura, tenemos que llegar y recalcar que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Tenemos la palabra del Señor, que es la base fundamental en la vida del cristiano al día de hoy. Entonces, nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, creemos, sabemos firmemente, como dice Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, y el apóstol Pedro escribió también que tenemos la palabra profética más segura. No podemos cambiar esto, ¿verdad? Este libro bendito, y es el único libro que nos habla de Dios, de que nosotros hemos sido salvos a través de Jesucristo. Y por lo tanto hoy se vuelve a recalcar, así como hace 508 años atrás, que fue un tema central de Martín Lutero,
volver a la escritura que casi fue radical, ¿verdad? Yo considero que hoy también tenemos que seguir en ese mismo enfoque, no desplazar la escritura o el mensaje de la palabra de Dios como está sucediendo en algunos lugares, o en algunos cultos, ¿verdad? No, mejor que ya no haya mensaje, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O el tiempo más reducido, mejor solo 15 minutos, 20 minutos, no, sino que volver a la palabra de Dios, a la sola escritura, que es la materia máxima de autoridad para nosotros como cristianos. Gracias, hermano pastor. Usted mencionaba la fecha. Hoy precisamente es 31 de octubre para el año 2025. El 31 de octubre de 1517 marcó un antes y un después. Y hoy se están cumpliendo 508 años de ese movimiento. Se dice fácil, ¿verdad? Pero son 508 años. Algo importante que el hermano marcaba es que hoy en día se le debe dar énfasis. El enfoque debe ser en el estudio de la palabra de Dios, no tanto en otros aspectos que si bien no son malos, pero creo que cada uno debe tener su tiempo, su espacio. Pero lo que debe prevalecer y resaltar es el estudio de la palabra de Dios, porque es la autoridad en asuntos de fe. ¿Qué nos puede decir, hermano, de solos Christus, que está en latín? En español diríamos solo Cristo. ¿A qué se refiere esta sola? Muy bien. Continuando entonces con este tema, tenemos que llegar a la conclusión de lo que él escribiera también en ese momento, ¿verdad? Que la salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Amén. Y por eso él mismo lo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. O sea, Jesucristo es el único camino. No hay otro. Ahí se pueden excluir las otras propuestas que hacen otras sectas, otras denominaciones, diciendo que hay otros medios para ser salvos. No. Igual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Entonces tenemos la base fundamental, y como decía al inicio, pues la palabra de Dios es la base fundamental para nosotros hoy, y decir que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Solamente en Él se encuentra la salvación. Nadie va a ser salvo si no es a través de Jesucristo. Gracias, hermano, por compartir esto. Y pensar en esto, hermanos, solo nos deja una maravillosa opción, por así decirlo, una oportunidad. Solo Cristo. Podríamos hablar de otras religiones en el mundo. Está Cristo y algo más para completar, según ellos, la obra, o para que esto sea completo. Pero la Biblia no enseña eso. La palabra de Dios dice que solamente a través de Jesucristo, porque Él vino a este mundo y Él murió en la cruz del Calvario. Nadie más murió con Él, a excepción de los dos, las personas que estaban ahí, pero obviamente ellos no murieron para salvación de la humanidad, solamente nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que se acerca a Él por la fe, como dice Efesios 2:8, será salvo. Y eso es lo que se pregonó en aquel entonces, porque ya se estaban cambiando las reglas, por así decirlo, y se estaba colocando a segundas personas. Y hoy ratificamos que solamente es Cristo. Lo que los hermanos en aquella ocasión aseguraron, es lo que hoy estamos haciendo. Lo mismo, diciendo que solamente se puede ser salvo en el nombre de Cristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice, hermano, acerca de la otra sola, que es sola gratia o sola gracia? Muy bien, continuando con esto, pues la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmediata, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Tenemos varios versículos que son base para esto. Por ejemplo, Efesios 2:8, cuando dice, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nuestra salvación es el regalo de Dios para el ser humano.
Y esa gracia, pues, por el momento está vigente. Amén. Para todo aquel que quiera venir a Cristo y decir, sí, yo necesito la salvación, no tiene que pagar un solo precio. No tendrá que hacer alguna penitencia, cumplir, hacer ciertos ritualismos, ¿verdad? No, sino simplemente solo decir, sí, creo en Cristo Jesús, y automáticamente recibe la salvación por gracia. Ese don maravilloso del Señor. Entonces, como usted lo decía anteriormente, en ese momento pues estaban vendiendo indulgencias. Ajá. Y muchas otras cosas para poder alcanzar la salvación. Cuando escribe Martín Lutero, pues dice, no, eso no es así, porque la Biblia habla que la salvación es un regalo inmerecido que Dios le da al ser humano. Y hoy nosotros como Iglesia del Señor, en este caso como radio, como canal, como medio de comunicación, queremos decirles a todos que la sola gracia es el mejor regalo de Dios para la humanidad. Amén. Sí, circula en el ambiente, ¿verdad?, el asunto de las obras. Se le da mucha énfasis a esto de las obras. El apóstol Pablo y el apóstol Santiago tocan el tema desde dos puntos de vista. Mientras que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos hacer obras como producto de nuestra salvación, ya hemos sido salvos, nuestras obras no fueron para nuestra salvación, pero las obras que hacemos después de nuestra salvación le dan a conocer a las personas que ya somos hijos de Dios. El apóstol Santiago lo toca desde otro punto de vista. Él dice, si no hacemos obras, ¿cómo va a darse cuenta las personas que ya somos salvos? Pero los dos coinciden en que no es por obras, sino solamente por la fe en Cristo. En el Antiguo Testamento se dice que nuestras mejores obras eran comparados a trapos de inmundicia. Y el contexto de estas palabras son fuertes, afectan, incluso hoy en día, conmueven de alguna manera. El punto es que ninguna de las obras, ni la mejor obra que hagamos, ni la peor, o la última, o la más pequeña, puede contribuir en lo más mínimo para nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios y no tenemos que hacer nosotros ni pagar, ni hacer, ni dar. No podemos tener penitencias o pagos económicos o pagos, por decirlo así, con materia prima, o no podemos nosotros hacer algo por alguien que contribuya a nuestra salvación. Claro está, debemos hacer obras, porque las obras vienen a mostrarle a las personas que ya somos hijos de Dios, que podemos ayudar, pero jamás pensar que por hacer obras alcanzaremos la salvación o la vida eterna. ¿Qué nos puede decir, hermano, sola fide? Estos términos están en latín, pero tienen un significado importante. En español diríamos solamente por la fe. ¿Qué nos puede decir, hermano, acerca de esta sola? Muy bien, pues cuando hablamos de solo fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. La fe en Cristo Jesús es la que nos lleva a la salvación. Y nosotros como Iglesia del Señor pues creemos en esto, excluyendo la posibilidad de que nuestras buenas obras puedan contribuir. Entonces, volviendo al texto que mencionábamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros ponemos la fe en Cristo Jesús, pues ahí está nuestra salvación, está segura cuando creemos en el Señor, porque Él es el que murió, el que pagó el precio por nosotros. Entonces, queda claro pues que tenemos que aprender a confiar en Él, a depender de Él, a creer en Él, y que Él ya pagó el precio por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario y pagando todo por nosotros. No vamos a estar dudando, si no tenemos fe es porque estamos dudando, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos esa certeza de que Él pagó el precio y nosotros ahora somos salvos por gracia,
por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿A qué se refiere? A la fe. La palabra en Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted está atento a lo que la Biblia dice o enseña, dentro de usted va a surgir la fe. La fe lo invita a creer confiadamente en Dios. No es una fe ciega, no es una fe a tientas, como se dice. No, es una fe que le da certeza, le da seguridad. Pero es un regalo de Dios. Si en su corazón ha nacido la fe, lo más correcto es que usted venga y se arrodille, se humille delante de Dios y reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La fe es, por así decirlo, el transporte que lo lleva, ese medio que lo conduce hacia Cristo. Bien, hermano, tenemos una última sola. Dice esta última sola, Soli Deo Gloria, que está en latín, que significa solo a Dios la gloria. ¿Qué nos puede decir de esto, hermano? Sí, hermano, yo pienso que cuando vemos las 4 anteriores, que solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia y solo la fe, como que viniera a dar un resumen y decir al final, solo a Dios la gloria. Porque así tiene que ser. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, es exaltar a Dios, es honrar a Dios en todo lo que hacemos, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Decir, sí, solamente Él se merece toda honra, gloria, alabanza y adoración. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios, diciendo él así, de esta manera, Efesios capítulo 1, 4 al 6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, como hijos del Señor, como pueblo del Señor, como pueblo cristiano, tenemos que darle a Él, solamente a Él, la gloria, la alabanza. También el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 2:9, y él también hace énfasis en este aspecto de darle solamente al Señor la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando vemos esto, no nos queda más que decirle, Señor, de veras, solo tú te mereces toda la honra, la gloria y la alabanza, la adoración, porque realmente solamente Él es el que se merece. Hermano, estas frases representan el corazón de la teología reformada. Amén. Y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda la iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasadas a la próxima generación. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios por este medio que tenemos hoy y que podemos decir, bueno, solamente la Escritura, solamente Jesucristo, solo la gracia, solo la fe y solo a Dios la gloria. Que en todos nuestros medios y en las iglesias, congregaciones, familias, se proclame que solo Dios se merece toda la honra y la gloria. Hoy en día que estamos viviendo diferentes tiempos donde muchas veces el mismo ser humano como que quisiera tomarse la gloria que Dios se merece. Exacto.
y se ha visto, ¿verdad?, de muchas maneras. Y nosotros tenemos que seguir proclamando que solamente Dios se merece toda la honra y la gloria y la adoración. Gracias, hermano pastor. Concluimos diciendo, hay una frase de un escritor y pastor conferencista, decía él, mejor si no me aplauden cuando yo predico, porque esto podría alimentar mi ego y podría yo ofender a Dios, decía él. Más allá de las palabras, de lo que él dice, creo que en cada uno de nosotros debe existir aquel sentir de darle la gloria a Dios en todo. Por ejemplo, si usted se dedica a la medicina y es elogiado en público por la capacidad que usted tiene, por los logros que ha tenido y por esa habilidad en sus manos para poder ser un buen cirujano, por ejemplo, no olvide darle la gloria a Dios, porque esa capacidad, esa habilidad, esa inteligencia no es de usted. Dios se la ha dado, Dios se la ha otorgado por alguna razón. Así que no olvide darle la gloria a Dios. Y así podríamos mencionar un sinfín de profesiones o talentos que cada uno tiene. Y no olvidemos que dentro de la iglesia lo que hacemos debe ser solamente para darle a Dios nuestro Señor toda la gloria. Nosotros solamente somos instrumentos. Leía yo acá por qué los reformadores dieron tanto énfasis a este punto, solo a Dios la gloria. Pues en aquellos años, en aquellos tiempos, los grandes templos o conventos que eran construidos con mucha elocuencia, capacidad, belleza, se invertía mucho. Cuando fuera de esos templos había mucha pobreza, y ya le mencioné, no había oportunidad para la educación, para la salud. Y cuando se llegaba a esos lugares, pues había ahí de manera exagerada una inversión y solamente era para contemplar la belleza de esos lugares, no podía cubrir algunas necesidades. Entonces ellos se dieron cuenta de que no debía ser así. Aparte de eso, habían personas a las que se le debía incluso venerar o adorar por el puesto y el cargo que tenían. Ellos se dieron cuenta y dijeron, no es posible. Solo hay uno digno de gloria, de alabanza, de admiración, y es Dios. Amén. Y por esa razón, solo a Dios la gloria. Hoy en día, hermano pastor decía algo, sería bueno que en nuestra iglesia nosotros hagamos una evaluación, autoevaluación de todo lo que de lo que hacemos normalmente en nuestros servicios, en nuestros cultos. ¿Estaremos dándole solo a Dios la gloria? Nuestra es la fe la que nos acerca a Dios. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo la Escritura es la autoridad máxima. Somos salvos solo por gracia. Y estas 5 solas realmente las estaremos nosotros practicando, o a lo mejor ya nos estamos desviando. Y al recordar esto nos debe alinear con lo correcto que viene de la palabra de Dios. Y termino diciendo una frase célebre de Martín Lutero, de don Martín Lutero. Él decía, el justo por la fe vivirá. Ese texto a él lo llevó a estudiar el libro de Romanos a profundidad, y fue ahí donde se dio cuenta de los grandes errores que se estaban cometiendo. Bien, quizá usted dirá, bueno, esto es cierto, es correcto, son inventos, o no sé, quizá la duda lo asalte. Yo quiero decirle que hay mucha información en la internet, en buenos libros, en pasajes de la historia que tienen respaldo. Ahí podría usted investigar abiertamente sobre estos temas que hemos estado estudiando, que le podría a usted dar el conocimiento en cuanto a lo que fue la reforma protestante que se dio hace 508 años, fue en el año 1517 que esto surgió. Bien, hermano pastor, llegamos al final de este espacio, pero tenemos ahí un video que queremos compartirle a usted en esta noche, y con este video lo vamos a dejar. Nosotros nos despedimos, si Dios lo permite. Aprovecho el tiempo para recordarle que estamos en Radio Maratón, Sembrando la Buena Semilla. Este proyecto tiene como objetivo recaudar fondos
económicos que nos permiten seguir en el aire. Tanto Estéreo Emanuel como Emanuel TV Canal 50 somos medios de comunicación sin fines de lucro. No tenemos acá espacios pagados, no tenemos comerciales, seculares, ni personas que den una cuota. Acá todo es por ofrendas, todo es por amor, todo llega por el trabajo, el deseo de servir, y estamos acá abiertos para cualquier información que pueda apoyar a nuestra sociedad. Pero más allá de esto, nuestro compromiso directo es con llevar el mensaje de salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de los siglos, el mensaje de salvación, y tanto en radio como en el canal nos preocupamos porque este mensaje llegue cada día de manera oportuna a través de la dirección de nuestro Padre Celestial. Así que, hermano Otto, un saludo final para despedirnos en esta noche. Muy bien, gracias hermano Fernando también por la invitación, y Dios les bendiga a todos los televidentes, radioescuchas y también a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y sigamos adelante con la mirada puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Una bendecida noche o día, donde quiera que esté y donde quiera que nos estén visualizando. Muchas gracias, que Dios les bendiga. No se separe de nuestro canal y de nuestra señal en el 93.5 y 98.7. Ya están en cabina de radio nuestros hermanos Dionisio Zunún y Jesús Vázquez, que le estarán acompañando en esta noche en la radio maratón que arrancó esta tarde, y gracias a Dios ahí vamos caminando paso a paso. Esperamos en Dios llegar a la meta el día domingo por la noche, si Dios así nos lo permite. A nombre de nuestros hermanos que están detrás de cámaras en controles, hermano Mike Galvez y Fernando Zunún, y quienes le hablaron en esta noche y compartieron con usted, hermano Pastor Otonel Díaz y un siervo del Señor, Fernando Galvez Ortega. Será pues hasta la próxima. Bendiciones.